Este mes estamos hablando sobre crecemos en nuestro propósito, compartimos el Evangelio. Nuestro propósito como iglesia es ser fieles al gran mandamiento, cumpliendo la gran comisión, para ser una gran iglesia. Así que hoy día quiero hablar de un padre que deja huellas. Y un padre que deja huellas no es aquel que deja, ¿cierto?, una gran herencia material. Levante la mano los papás y diga conmigo: mis hijos tendrán herencia. Algunos están pensando: no tengo nada, pero no importa. Levante la mano, diga: mis hijos tendrán herencia. Porque la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es una casa, no es terreno. Si tienes la oportunidad de hacerlo y Dios te da la capacidad para administrar bien, gloria a Dios. Pero nosotros como padres y madres tenemos que dejar herencia a nuestros hijos. Y no hay mejor herencia que aprendan a amar a Dios con todo su corazón. Porque lo material se puede perder. Lo material va a perecer. El apóstol Pablo enseña y dice que lo visible es temporal. Todo lo visible. Este hermoso cuerpo. Yo le estaba enseñando a unas hermanas pentecostales ayer que cuando yo me tiro flores, mi esposa dice amén, levanta las manos y habla en lenguas. Amados hermanos, esta caja, esto visible, es temporal. Todo lo que es visible es temporal. Pero hay cosas invisibles. Y el apóstol Pablo enseña: lo invisible es eterno. De hecho, es increíble, pero algunos papás tienen que sufrir los últimos años de su vida porque están peleándose los hijos la herencia. Están peleando una casa, un terreno, un vehículo. Hola. Pero este día mi desafío es que tú heredes a tus hijos algo que es para siempre. Que no va a pasar el tiempo sobre ello. Y lo que puedes heredar a tus hijos es que conozcan a Jesús. Escúchenme, papá y mamá, esta mañana. Tus hijos no van a amar más a Dios de lo que tú amas a Dios. La medida de que ellos sirvan a Dios eres tú. Porque los hijos y la fe cristiana es imitativa. A mí me encanta cuando Carola está enferma, no que esté enferma, pero cuando ella está enferma, Leticia, que ustedes conocen a Leticia, que ustedes dirían: la Leti anda en su mundo, pero Leticia viene, dice: oremos. Porque ella sabe que cuando nosotros no podemos, hay alguien superior que sí puede. La fe cristiana es imitativa. Nuestros hijos no van a ser más de lo que nosotros somos. De hecho, papá, si tú quieres que tu hija sea bien tratada, trata bien a tu esposa, porque de esa manera tu hija entenderá que se debe tratar a una mujer. Mamá, trata bien a tu esposo, porque de esa manera tu hijo aprenderá cómo se tratan a los hombres. Hola. Es por eso que hay patrones que se repiten en la familia. Cuando hay abusos, hay violencias. Es porque siempre lo vieron en casa. Y asumieron que así debía ser. Por ello, que siguiendo nuestro tema de este mes, el propósito es que compartamos el Evangelio. Y nuestra mayor responsabilidad como padres y madres es compartir el Evangelio a nuestra familia.
Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6 está en esta sección donde Moisés está a punto de entrar a la tierra prometida y ha muerto toda una generación. Y ha muerto la generación que salió de Egipto. Del capítulo 5 de Deuteronomio al 11 hay toda una sección donde se vuelve a repetir la ley. Por eso se llama Deuteronomio. Es volver a decir la ley, volver a repetir la ley. Es reiterar la ley. Había toda una generación que ya habían perecido, habían muerto, no recordaban, no sabían lo que Dios había dicho. Se habían quedado con los rituales, se habían quedado con los ritos, como muchos cristianos hoy día que van, ¿cierto?, a los ritos y les canta la parafernalia que hacemos en las iglesias, pero no se han quedado con lo sustancial, es con lo que Dios ha dicho. Hola. Entonces Moisés tiene que volverles a repetir la ley a los hijos de Israel. Y lo hace con un absoluto que Jesús más tarde le llama el mayor de los mandamientos. Lo que hoy vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, los judíos le llaman el Shema o la Shema, que es el absoluto de Israel, es como la regla normativa de toda su fe, toda su legislación. Y es por ello que esta mañana yo quiero que leamos estos versos y recordar este pasaje para también traer algunas lecciones para un padre que deja huellas eternas. Deuteronomio capítulo número 6, verso número 4. Dice así la palabra del Señor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiero decirle que el término uno no aparece en el término original. Jehová es único. Lo que está diciendo la palabra no es que es uno, está diciendo que es único. No hay otro como Él. ¿Me sigue? Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una ordenanza, es un absoluto de Dios para Israel. Y esto es lo que yo quiero mencionar brevemente esta mañana. Vivimos en una generación donde hoy día abundan los consejos para ser un buen padre. Con las nuevas formas o desarrollos, ¿cierto?, de la psicología y de aprender a gestionar nuestras emociones y de poder tener ahorros emocionales. Hoy día tenemos incluso en las redes sociales una gran cantidad de consejos que nacen y surgen, ¿cierto?, desde la filosofía humanista, cómo ser un buen padre. Y se nos olvida que es la palabra de Dios la que nos enseña que el mayor éxito
de un padre no es solamente proveer para su familia, sino influir espiritualmente en ella. Un padre puede dejar herencias materiales, pero lo mejor que podemos dejar es una fe genuina que conduzca a nuestros hijos a Cristo. Deuteronomio 6 está en este contexto que les he explicado. Moisés enseña que la fe no debía quedarse solamente en los templos o en ceremonias religiosas, sino que la verdadera fe se debe transmitir en el hogar. Es allí donde encontramos las responsabilidades fundamentales de todo padre, que es cumplir el propósito de Dios, es traspasar nuestra fe a nuestros hijos. Mamá, papá, este es el desafío, que nuestros hijos reciban nuestra fe como una herencia gloriosa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice a Timoteo, la fe no fingida que habita en ti, que hay en ti, es una herencia que estuvo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora en ti? Levante su mano los papás y la mamá esta mañana y digan, mis hijos son del Señor. Amén. ¿Están de acuerdo, no? Ahora, quiero decirles que la vida, las circunstancias, el enemigo de nuestras almas, la cultura de este mundo, querrá robarte tus hijos. Y querrá desviarlos del propósito, pero nuestros hijos son del Señor. Amén. Número 1, voy a decir 3 cosas esta mañana. Número 1, un padre con propósito ama a Dios con todo su corazón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Antes de enseñar a los hijos, Dios nos llama a nosotros, a los padres, a tener una relación genuina con Dios. A Dios podemos conocerle mediante nuestro caminar diario con Él. El mandato comienza que debemos amar al Señor con todo el corazón. La vida espiritual de los hijos será influida por lo que observan en nosotros como padres. Los hijos aprenden más viéndonos que escuchándonos. De hecho, a mí me encantaría que me funcione el darle un buen consejo o un buen sermón a Natán. Me encantaría, hermano. Pero este chiquillo con su TDAH me pesca medio segundo. Y no lo distrae una mosca, son como 20 porque van así. Sin embargo, lo he observado que él hace cosas que me ve hacer. Y es allí donde entonces también empiezo a preocuparme. Bueno, tengo que buscar la manera en que este me va a entender. Así que tenemos que entenderlo bien esta mañana. Nuestros hijos aprenden más con lo que ven en nosotros que con lo que escuchan. Los hijos necesitan ver que el padre ora. Yo voy a confesarle que no salga de aquí, dijo un humorista que yo escucho de vez en cuando. Cuando yo era niño a mí me torturaban. Yo no podía ver televisión si no oraba. Ahí está la señora, ella es culpable. Porque la televisión era el cajón del diablo, hermano. Pero de verdad, esa era la disciplina. ¿Quieres ver tele? Anda a orar. Pero tengo que decirlo delante de ustedes, esa señora tenía autoridad para mandarme a orar, porque yo la escuchaba orar.
De hecho, a alguien le decía yo ayer, conozco una vieja que lee la Biblia todos los años. Y esa vieja tiene tiempo, dije, para leer. Nuestros hijos aprenden más con los que ven en nosotros los padres que con lo que nosotros les decimos. Si tus hijos te ven orar, ¿qué van a hacer ellos cuando tengan dificultades? Los hijos necesitan ver que el padre ora, que un padre adora. Perdón que sea autorreferente, pero voy a decir lo que estoy viviendo. Hace unos días que nos vinimos a vivir aquí. Y la Leti se me arranca, se me pierde. Porque la Leti quiere estar sola. ¿Y sabe dónde la encuentro? Y a veces acostadita aquí en el altar. Y cantando a todo pulmón. Los hijos van a hacer lo que nos ven hacer. Ayer descubrí que un amiguito de mi hijo, que se llama Marito, usted no lo han visto nunca, no lo conocen. Natán, cuando celebra algo, dice ¡aleluya! Y ayer escuché a un amiguito de mi hijo decir ¡aleluya! Y dije, ¿qué onda? ¿Dónde escuchan eso? ¿Dónde lo ven? Yo les conté hace tiempo que yo andaba orando en mi casa y hablando en lengua hasta que encontré a Natán hablando en lengua. Ahí dejé de hablar en lenguas. Porque no era para la chacota la cuestión. Porque cualquier cosa Natán estaba haciendo y chara, pa, 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 pa. No. Entonces, la Carola se ríe porque es verdad. Porque yo a veces, aunque usted no lo crean, el Señor me toca y hago las camas de la casa, las camas. Aunque ayer vi a uno cortar tomate y lavar loza, no voy a decir quién, pero está en la multimedia. Pero a veces estaba haciendo las cosas en la casa y yo estaba orando. Y en mi volada me ponía a orar y hablaba en lenguas. Nuestros hijos van a hacer lo que ven. Si ven que papá ora, si ven que el papá adora, si ven que el papá lee las escrituras, si ven que el papá dedica tiempo al Señor, eso van a hacer. Porque nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Nuestros hijos necesitan ver que los padres confían en Dios. Nuestros hijos necesitan ver que un padre vive lo que predica. Ayer escuché a un hombre decir que había orado, el hijo le dijo que oró muy corto, tuvo que orar otra vez. Es porque nuestros hijos aprenden de lo que ven. La influencia espiritual, amados hermanos, no comienza con un buen sermón, comienza con nuestro estilo de vida. El mejor regalo que podemos nosotros como padres darles a nuestros hijos es una fe genuina en Dios. Un padre que deja huellas es un padre que vive su fe. Vive tu fe. En segundo lugar, un padre con propósito comparte la fe en el hogar. Dice la Escritura, y la repetirás a tus hijos y hablar de ella estando en casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. La palabra, cuando está diciendo que debemos repetirla, es transmitir constantemente la verdad de Dios. La responsabilidad espiritual de los hijos no le pertenece a la iglesia. Comienza en el hogar. Amados hermanos, nosotros como iglesia hacemos un pequeño esfuerzo. Y aunque sea un gran esfuerzo, sigue siendo algo pequeño. La escuela dominical hace un intento. El grupo de jóvenes hace el intento. Pero
la vida espiritual de tus hijos es tu responsabilidad, no de la iglesia. Yo quisiera de verdad, si funcionara, ¿cierto?, con ungirlos con aceite hirviendo a los chiquillos, yo los rociaría, hermano, pero no funciona. No es así. La enseñanza y la formación espiritual ocurre en la vida cotidiana. Cuando nosotros como padres compartimos nuestra fe, la verdad de Dios empieza a quedar en el corazón de nuestros hijos. Así que los padres debemos compartir nuestra fe cuando conversamos en la mesa. Converse sobre Dios, trae a Dios a la mesa. Ayer tuve gozo. Dios bendiga a los ministerios del hogar, dígame. Pero ayer tuve gozo. Una de las niñas que viene del hogar hizo la oración del almuerzo. Y claro, seguramente es porque los tíos le han ido enseñando. Seguramente, es cierto, ella sabe que estamos en la iglesia. Y seguramente, aunque probablemente, cierto, no sepamos cuál sea el futuro, pero el hecho de que alguien le habló de Dios, alguien hizo una oración en la mesa, ha ido repitiendo. Y se hará parte de ello. Y eso es gozo. Traiga a Dios a su mesa. No haga una oración tan larga, por favor, a la hora de comer. Pero dé gracias a Dios. Enseñe las escrituras a sus hijos. Muestre la verdad. No les haga leer un capítulo, se van a aburrir. Pero lea por lo menos unos 2 versículos. O al menos cíteselo de memoria. Enséñale a tus hijos a orar por sus problemas. Porque nuestros hijos tienen problemas. Alguien los molesta en el colegio, se sienten, cierto, más gordos o más narigones. Hola. Enséñeles a orar al Señor y a presentar estos problemas que para usted y para mí tal vez no signifique nada. Pero enséñeles a orar, a traer las cosas que les preocupan al Señor. Enséñales a tu hijo y modélale el perdón. Enséñale a tus hijos no solo a perdonar, sino a pedir perdón. Y enséñale el amor cristiano. Y creo que nos haría muy bien que nuestros hijos también se involucren en las actividades de la iglesia y sobre todo en las actividades sociales que tenemos en la iglesia. Para que vean cómo es el amor cristiano. Que el amor cristiano no se reduce a 2 abrazos aquí, sino que es más allá, alcanzando a aquellos que tienen menos posibilidades y que la gracia del Señor les alcance. No se necesita un sermón diario, sino una vida que refleje a Cristo. Los padres son los primeros discipuladores que Dios entrega a los hijos. Tercero, un padre con propósito deja un legado que apunta a Cristo. Y dice la Escritura, y las atarás como una señal en tu mano y las escribirás en los postes de tu casa. La enseñanza de Dios debe estar presente en cada área de la vida. La fe no es algo ocasional, debería convertirse en nuestra cultura familiar. El propósito era que las futuras generaciones conocieran al Señor. Los hijos olvidarán muchas cosas que les demos materialmente, pero recordarán para siempre nuestro ejemplo. Lo voy a repetir. Los hijos olvidarán muchas de las cosas que les demos materialmente, pero recordarán nuestro ejemplo, nuestras palabras, nuestra fe, nuestro compromiso con Dios. Mire, es de verdad que hay muchas cosas que no recuerdo ya de mi papá, de las cosas que me dio materiales, me dio muchas. Pero hay una cosa que recuerdo todas las mañanas.
Nadie me lo contó. Yo lo vi. Todas las mañanas. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana. Y todas las mañanas, antes de salir de casa, lo vi de rodillas, a los pies de la cama. ¿Es así o no? Él trabajaba y salía temprano, pero no había salida de casa sin antes un tiempo de oración a los pies de la cama. No eran 5 minutos por si acaso. Y eso me marcó a mí. Yo ayer le daba un consejo a alguien y ese consejo no es mío, ese consejo lo vi de mi papá. Si vas lejos, bendice a tus hijos. Y dile, Señor, mientras yo cuido de mi trabajo, tú cuida, ¿cierto?, mi casa, mi familia. Amados hermanos, nuestros hijos e hijas olvidarán muchas cosas que les dimos, pero nunca van a olvidar nuestro ejemplo. No van a olvidar nuestras palabras. Busca todo instante para decir que los amas. Yo hasta hace un tiempo sufría porque la Leti de vez en cuando, si es que me daba un beso. Pero me regaló a Natán, que a cada rato me dice, papá, que te amo. Me traí una bolsa de Fomi. Nada. Papá, te amo. Las palabras quedan grabadas en la mente y el corazón de nuestros hijos. El legado más valioso no es una propiedad, no es una cuenta bancaria, no es una profesión. Y quiero decirles con mucha tristeza, hay muchos padres cristianos que se han esforzado. Y está bien porque sus hijos tengan una profesión. Y está bien, se han esforzado hasta el extremo para que vayan a la universidad. Y está bien. Pero quiero decirles algo. Muchos tienen una profesión, fueron a la universidad, pero perdieron a Cristo. Es más valioso que tus hijos sí amen al Señor, sí tengan a Cristo, sí vivan para Él. No es necesario que tus hijos sean pastores. He hablado mucho de mí hoy día. Pero Leticia tenía una crisis, estos días. Así que nos sentamos con la mamá a hablar con ella, tuvimos un tiempo de conversación larga. Es que ella no quiere ser pastora. Porque yo a Natán le digo siervo y a la Leti le digo siervita. Entonces ella dice, no quiero ser pastora. Entonces ella pensaba que como nosotros somos pastores, ella tiene que ser pastora. Le dije, no, Leticia, tú puedes ser lo que quieras. Un artista, un médico, pero siempre tienes que amar a Jesús. Amados hermanos, y los que aún tienen hijos pequeños, que Dios bendiga a nuestros hijos y sean profesionales, todo lo que queramos. Pero más que todo eso, que ellos amen a Jesús. A Jesús. Que ellos decidan por Jesús. Porque tenemos excelentes profesionales, pero horribles personas como seres humanos. Hace algunos años, cuando estaba haciendo una actualización sobre currícula, me llamó la atención que en las universidades empezaron a poner dentro de la currícula académica una asignatura que se llamaba ética o espiritualidad. Y empecé a investigar por qué estaban poniendo dentro de la currícula. Es que se observó que había una generación de excelentes
excelentes, profesionales. Eran buenos en cuestiones, cierto, académicas, pero encontraron un defecto. No eran buenos en su práctica. De hecho, mucha gente, incluso con los médicos, decía: oye, los médicos no nos escuchan. Entonces lo que hicieron fue poner esta asignatura: contesten los teléfonos porque los van a llamar a todos. El legado más valioso es conducir a la siguiente generación a Cristo. Amén. Termino esta mañana. Un padre exitoso no es solo aquel que deja bienes a sus hijos, sino quien deja a Dios en el corazón de ellos. ¿Me escuchó? Dígalo conmigo esta mañana. Un padre exitoso no es solo aquel que deja bienes, sino aquel que deja a Dios en el corazón de sus hijos. ¿Cuánto aman tus hijos a Dios? ¿Cuánto sirven tus hijos a Dios? La medida para tus hijos eres tú. Yo conocí a un hombre que era drogadicto. Su nombre es Antonio. Su mamá era una anciana buena para la oración. Siempre clamó al Señor para que su hijo llegara. La mamá murió. Antonio nunca llegó a la iglesia. Pero cuando su mamá murió, Antonio vino a la iglesia, conoció a Jesús y empezó a buscar al Dios de su mamá, porque él veía a su mamá orar por él, buscar el rostro del Señor. La medida y el ejemplo de fe para los hijos somos nosotros, los padres. Termino. El Día del Padre es para recordar también nuestro propósito y nuestra misión. Y nuestra misión es extraordinaria. Nuestra misión excede el tiempo. Amar a Dios con todo el corazón. Papá, te desafío esta mañana a amar a Dios con todo el corazón. A que compartas la fe en tu hogar. Haz de Cristo el centro de tu casa y que dejes un legado que sea el servicio a Cristo. Los mejores padres no son los padres perfectos. Los mejores padres no son aquellos que nunca se han equivocado, sino son aquellos que cada día permiten que Dios transforme sus propias vidas y que con humildad siguen a Cristo. Sí, espero un día que mis hijos digan: mi papá fue un buen viejo. Sí, espero y trabajo y lucho para que mis hijos digan algún día: mi papá fue un buen papá. Pero quiero que ellos también digan: mi papá amó a Dios con todo su corazón. Porque ese es el ejemplo que yo tengo. Y ese es el ejemplo que debemos transmitir. El día en que tus hijos e hijas hagan lo incorrecto, tú puedas decirle: este es mi testimonio, no es lo que tú estás haciendo. Nosotros hemos bajado los estándares como papá. Y yo he escuchado a papá decir: no, si mejor que se fume un cigarrillo conmigo.
No, si mejor que tome una cerveza conmigo. Yo sé lo que le está enseñando. Le está enseñando un vicio que va a encadenar su alma y su mente. No, si está bien que el niño se defienda y los trate a garabatos para que lo respeten. No, le estás enseñando a un hombre a ser violento y a ser grosero. La medida de fe de nuestros hijos somos nosotros, los padres y las madres. Que tus hijos digan: mi mamá, mi papá, fue una mujer trabajadora y esforzada. Sí, pero fue alguien que amó a Dios con todo su ser. Fue coherente. Mi mejor sermón no es el domingo en la mañana. Mi mejor sermón no comienza dentro de este templo. Mi mejor sermón es todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, en mi casa. Papá, probablemente alguno está diciendo: Pastor Israel, está muy tarde con este sermón, yo ya crié a mis hijos, pero hay nietos. Siempre hay alguien que tú eres una figura de bendición, de autoridad, para hacer bendición. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Que Dios levante padres y madres que amen, que enseñen y modelen el Evangelio, que dejen huellas que permanezcan por generaciones. Dios, te pido esta mañana en el nombre precioso de Jesús, que nos enseñes y nos ayudes a ser padres que dejen huellas. Ayúdanos a ser padres y madres que dan testimonio de Cristo. Que no modelemos, Señor, una vida falsa, de falsa espiritualidad, de falsa cristiandad. Señor, que a pesar que no somos perfectos, podamos dejar una herencia que trascienda, Señor, una herencia que marque generaciones. Señor, que vean en nosotros hombres y mujeres, Señor, que son, Señor, personas que te honran, que te sirven, personas cabales. Gracias por habernos dado el privilegio y el don y la bendición de tener hijos e hijas. Honramos tu nombre, a ti que eres el Padre de todos. Ayúdanos a tener tu corazón para bendecir nuestras generaciones. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.